los estudios en Guayaquil saludamos al precandidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso. Muy buenos días, Guillermo, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues finalmente, tal y como se esperaba, usted fue condenado en la denuncia que le presentaron por haber dañado la honra de la esposa de René Ramírez. ¿Cuál es su respuesta a esta decisión? Muy buenos días, Janet, gracias por la invitación. Lo que sucedió en esta pantomima fue el cumplimiento de la formalidad judicial, pero realmente ese fallo no tiene ningún valor moral. Lo que significa es la nueva etapa de represión del correísmo, es decir, el intento de amedrentar a los opositores, porque en el fondo yo vengo criticando la política de educación superior del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con esta política de concentración de todos los poderes sobre la educación superior. Nuestra propuesta es devolver la autonomía a las universidades. Nuestra propuesta es respetar la libertad de los jóvenes ecuatorianos por estudiar en la universidad lo que ellos quieran estudiar, no lo que les diga la CENESID, no lo que les diga el gobierno. Hay miles de jóvenes ecuatorianos que me cuentan en mis recorridos por el Ecuador. Ellos aplican para estudiar administración y lo que le contestan la CENESID es: no, solo tenemos cupo para que estudies ingeniería química. Muchos aceptan, pero a los 3 meses desertan. Hay otros jóvenes ecuatorianos que, viviendo, por ejemplo, en el sur del Ecuador, le dicen: está bien que estudies medicina, pero lo vas a hacer en el norte. La mayoría de ellos proviene de familias muy pobres, no tienen dinero para el transporte, no tienen dinero para alquilar un departamento, no tienen dinero para la alimentación. Y obviamente lo que no les gusta es lo que nosotros planteamos: reducir la burocracia, ahorrar los gastos en sueldos excesivos, para con ese dinero incrementar el volumen de becas para los estudiantes ecuatorianos, tanto local como en el exterior. Eso es lo que no les gusta, simplemente, y lo han dicho con absoluta claridad. Ese es el tema de fondo. Ahora, Guillermo, quisiera hablar un poco sobre el acto en sí, sobre el proceso en sí que se llevó a cabo, y tomo algunas declaraciones que ha hecho el señor Ramiro García, el abogado Ramiro García, que es presidente de la Asociación de Abogados, del Colegio de Abogados de Pichincha. Él dice, por ejemplo, que lo que sucedió y la demanda, la denuncia que le pusieron en su contra era un delito de acción privada, por lo cual solo podía acusar el afectado, en este caso la esposa del señor Ramírez, con lo cual el hecho ya tendría ilegitimidad de personería activa. No sé si sus abogados presentaron, por ejemplo, esta objeción a cómo se llevó el proceso. Mire, Janet, ese es realmente un buen punto de vista, pero yo le quiero señalar, en el propio proceso, yo estuve presente acompañado de mi esposa, acompañado de mis hijos, porque también yo tengo honra y tengo que defender mi honra. Sin embargo, quien se sentía afectado por mí no asistió y fue representado por el abogado personal del presidente de la República. Claro, ahí me tuvieron durante 12 horas y yo diría que el título del evento fue La solemnidad de lo intrascendente. Y había tiempo para pensar en muchas cosas. Y yo quiero repetir aquí uno de mis pensamientos. Recuerdo aquella frase histórica de Jaime Roldós Aguilera cuando le tocó inaugurar el edificio del Palacio de Justicia en Guayaquil. Nos dijo a todos: hoy se ha inaugurado el edificio del Palacio de Justicia. ¿Cuándo inauguraremos la justicia en el Ecuador? Yo quiero parafrasear a Jaime Roldós Aguilera diciendo: el correísmo ha inaugurado modernos edificios para la justicia en el Ecuador, pero será a nosotros, a quienes nos toque por decisión del pueblo ecuatoriano, inaugurar la justicia en el Ecuador y evitar lo que yo le dije a la jueza en la diligencia: no permita la judicialización de la política, porque este es un acto simplemente de judicialización de la política. No les gusta debatir lo de fondo, la mala política de educación superior que está considerando a un gran número de jóvenes ecuatorianos como una generación de descarte, que no pueden estudiar en la universidad y que tampoco
pueden acceder a un trabajo fijo, a un trabajo digno en el Ecuador. Dos comentarios más que hace el señor Ramiro García en su cuenta de Twitter. Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó en claro que no se puede usar la vía penal para defender la honra de funcionarios públicos. Podrían haber usado la vía civil, que era lo correcto, imponiendo una sanción proporcionada a la falta cometida, que está relacionada con una indemnización, más no con la cárcel. Y una cosa más, que la nueva fiscalía podría demandarlos por prevaricato. Usted también podría hacerlo, ¿lo haría? Mire, Janet, todas estas son opiniones en el campo jurídico, pero lo de fondo es el problema político, lo que está viviendo el Ecuador. Un gobierno que cuando no le gusta la opinión de un opositor, lo amenaza con tomarlo preso. Y que no me vengan a decir, Lazo se quiere victimizar. Eso es falso. Quien pidió la prisión de 15 a 30 días fue el abogado personal del presidente de la República. Y claro, gracias a la presión ciudadana, que debo de agradecerlo a nombre de mi familia, de mi esposa, mis hijos y la mía, gracias a esa presión se dieron cuenta que era una barbaridad poner una prisión de 15 o 30 días y salen con un fallo donde la jueza cada vez que hablaba solo miraba al abogado del presidente de la República, quien con gestos aprobaba la sentencia que ella estaba leyendo. Tan ridícula como decir, borre un video. Claro, cuando sea notificado, cumpliré, borraré el video de mis cuentas, pero ya ese video está en las cuentas de muchos ecuatorianos y de mucha gente, no solamente en Ecuador, sino también en el exterior. Le han prohibido acercarse al señor Ramírez y su esposa. ¿También lo cumplirá? Eso realmente produce risa. Nunca lo he visto al señor Ramírez, no tengo ningún interés de verlo, pero ya eso le da a usted la medida de que este es un hecho político, no es un hecho jurídico. Cuando llegue la notificación, mis abogados lo analizarán. Pero en todo caso, es la manera de evitar que en política se debata lo sustantivo. Y lo sustantivo en el Ecuador es que este modelo correísta ha fracasado, no ha podido crear empleo para 5 millones de ecuatorianos que están esperando la oportunidad de un trabajo fijo en el Ecuador. El modelo fracasó porque en el 2006, 6 de cada 10 ecuatorianos no tenían un trabajo fijo, los 6 de cada 10 que forman parte de la población económicamente activa. 10 años después del correísmo, con unos excedentes petroleros sin precedentes en la historia del Ecuador, con haber multiplicado por 4 la deuda pública y haber aprobado 26 reformas tributarias en 9 años, no han podido solucionar el problema fundamental del Ecuador, la pobreza, la falta de empleo para 5 millones de ecuatorianos. Ese es el problema sustantivo que se debe de debatir en política y no irse por estos atajos de te amenazo con meterte preso si te atreves a discrepar de esta política correísta que me ratifico. Ha fracasado el sucesor del señor Correa, dice, no hay que pagar los impuestos, lo que hay que hacer es aumentar el gasto público. Semejante barbaridad. El gobierno tiene un déficit de 7.000 millones y él sugiere la posibilidad de llegar a duplicar el gasto público para llegar a los niveles de Noruega, dice él. ¿Qué implicaría? Déficit de cerca de 32.000 millones al año durante 4 años de un eventual gobierno del continuismo. Son 120.000 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar, señor Moreno? ¿Del bolsillo de los ciudadanos? ¿O qué quiere usted? ¿Que el mundo global sea tan absurdo de prestarle 120.000 millones al Ecuador? Y por otro lado, dice con gran desparpajo, bueno, 2 millones son los que pagan los impuestos. Esos 2 millones de ecuatorianos son los inversionistas que están esperando reglas claras de juego, estabilidad a largo plazo para generar empleo, generar inversión en el Ecuador. No nos venga a hablar de sus amigos, de un inversionista caribe, de un inversionista del Líbano, cuando lo que tenemos aquí es la mayor potencia
que tiene el Ecuador para salir adelante, estimular el emprendimiento, la creatividad de cada ecuatoriano, generando estabilidad en la economía, generando confianza. Y eso, el señor Moreno, con sus primeras declaraciones, nos demuestra que es el representante del continuismo, del modelo correísta, más de lo mismo que nos va a llevar al gran fracaso de la sociedad ecuatoriana. Bueno, y los ecuatorianos lo que quisiéramos es escuchar en un debate, por ejemplo, tanto sus propuestas como las propuestas del candidato Moreno, así como también las propuestas de los otros candidatos a la presidencia que finalmente se presenten. ¿Usted estaría dispuesto a un debate público para que todos podamos escuchar y comparar las propuestas que cada uno pone sobre la mesa para resolver los problemas económicos principalmente que enfrentará el país, que enfrenta ya y que será el primer reto para el próximo presidente de la República? Por supuesto que sí, Janet. Esta es la obligación moral de un político, aceptar un debate. Pero Correa no lo ha aceptado, un debate conmigo en los últimos 4 años, no ha querido debatir para demostrarle el fracaso de sus políticas económicas que no han generado empleo, que no generan confianza, que no estimulan la inversión. No tengo ningún inconveniente en asistir a un debate con todos los candidatos presidenciales en su momento. Es una obligación moral, con mucho gusto lo haré desde el punto de vista personal, porque el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de escuchar a los políticos y tiene que darse cuenta la diferencia entre el continuismo del correísmo que va a representar el señor Moreno y el cambio que representamos nosotros, al que aspira el 85% de los ecuatorianos. Un cambio para reconstruir la democracia, reconstruir la economía, reconstruir la esperanza en el Ecuador. Y ese debate debe de ser sobre los temas sustantivos de la sociedad ecuatoriana. Y el primer compromiso que hay que exigirle al candidato oficial es que le diga a su gobierno que no amenace con judicializar la política para que todos los políticos vayamos a un debate con la confianza de que no van a ser violados nuestros derechos. Como le dije al abogado del presidente de la República en la diligencia, cambiar de opinión. No hay que meter preso a Lazo. Le dije, señor, esta no es una graciosa concesión suya, es mi derecho como ciudadano ecuatoriano a vivir con libertad en mi país y a decir mis opiniones sin temor a este modelo represor que ahora quiere utilizar la justicia, como lo ha hecho también con el vicealcalde de la ciudad de Quito. Bueno, ya estamos ya a las puertas prácticamente de la inscripción de candidaturas. Un mes apenas falta para ya poder inscribirlo ante el Consejo Nacional Electoral. Pues ya suena por ahí el nombre de su candidato a vicepresidente, de su binomio. No sé si se lo puedo preguntar directamente. Encantado, cuéntemelo, que no me he enterado todavía. Bueno, pues ya estamos hablando de un joven empresario quiteño, Juan Carlos Holguín. Mire, Janet, esa es una decisión que la vamos a tomar en el ambiente del Consejo de la Directiva Nacional de Creo. Conozco a Juan Carlos Holguín, es una gran persona, realmente es un joven muy capaz, muy brillante, pero esto tenemos que tomarlo dentro de la Directiva Nacional de Creo. Por lo tanto, no le puedo confirmar que ese es mi binomio. ¿Que va a ser de Quito? Sí. Puede ser un quiteño, puede ser una quiteña. Esto estamos evaluándolo todavía y en el momento oportuno haremos el anuncio, Janet. De todas maneras, el perfil es ese, joven, quiteño, empresario, profesional, trayectoria limpia, con algo de experiencia en la función pública. Frente al nombre que usted ha mencionado, le puedo decir que es un magnífico perfil de una persona que puede ejercer con gran brillantez el cargo de vicepresidente de la República, bajo un concepto donde yo consideraré al vicepresidente como parte del equipo de trabajo, con funciones específicas, no como aquella persona a la que quieren mantener esquinada en una oficina. En lo absoluto, seremos un equipo de trabajo que encare los desafíos por reconstruir la democracia, la economía ecuatoriana, la esperanza de los ecuatorianos, en un ambiente de libertad, de absoluta libertad, no con estas triquiñuelas. Si no me gusta,
lo que tú dices, entonces me compro la justicia y te amenazo y te amedrento con 15 o 30 días de prisión. Eso es inaceptable en un ambiente de democracia, mi querida Janet. Tengo tiempo para una última pregunta y quisiera saber si ya tiene definida también su lista de asambleístas. ¿Ya sabe quién encabezará su lista de asambleístas nacionales, por ejemplo? Estamos trabajando, en pocos días haremos anuncios sobre alianzas que van a generar realmente reacciones muy positivas en el Ecuador, pero no le puedo anunciar quién es el nombre que va a encabezar la lista nacional, porque depende de la concreción de una serie de diálogos que hemos venido manteniendo en los últimos 2 meses, y claro, no solamente es el movimiento Creo, es Compromiso Ecuador también, y hay otros partícipes de este proyecto político que forman parte del tanque de pensamiento de la Fundación Ecuador Libre. ¿Se concreta o no se concreta el acuerdo con Suma, señor Lazo? Estamos avanzando, mantenemos diálogo. ¿No concreta eso? Lo vemos ahí entre la unidad... Perdón por la interrupción. Sí, que simplemente quería saber si se concreta o no se concreta el acuerdo con Suma, porque pues también en la unidad se está esperando una definición, en la unidad de Cita Viteri. Le puedo decir que con el alcalde de Quito mantenemos un diálogo muy fluido, frecuente, muy amable, muy amigable, y queremos hacer las cosas bien hechas, y las cosas bien hechas toma su tiempo en tejerlas para que duren en el tiempo. Yo no creo en la teoría de pegar cuadros con baba. Yo creo que hay que poner clavos en el sitio adecuado, con la fortaleza absoluta, para que ese cuadro nunca se caiga y sean acuerdos de largo plazo y no sean acuerdos puntuales. Como le dije, Janet, tenemos que debatir los temas sustantivos de la sociedad ecuatoriana, y eso requiere serenidad, paciencia, para que los acuerdos se basen no en repartos electorales, sino en puntos programáticos. Perfecto. Muchísimas gracias a Guillermo Lazo por estar esta mañana con nosotros.